Introducción a la metodología cualitativa. La metodología cualitativa se centra en comprender las experiencias, percepción y comportamiento de los individuos a través de la recolección de datos no numéricos. Permite explorar en profundidad la motivación y actitudes que influyen en las decisiones del consumidor. Características: enfoque flexible y adaptativo. Utiliza métodos como entrevistas, grupos focales y observación. Se centra en el contexto y las experiencias individuales. Genera datos ricos y detallados que no se pueden obtener a través de métodos cuantitativos. Clasificación. Grupos focales. Discusiones guiadas con un grupo pequeño para explorar opiniones sobre un tema específico. Entrevistas en profundidad. Conversaciones individuales que permiten obtener información detallada sobre las percepciones del entrevistado. Observación participante. El investigador se involucra en el entorno del sujeto para entender su comportamiento en contexto. La metodología cualitativa es esencial para comprender el comportamiento del consumidor y sus motivaciones. Proporciona información valiosa que puede informar decisiones estratégicas en marketing. Las técnicas cualitativas de investigación de mercados. ¿Qué son? Son aquellos métodos que permiten a una empresa recopilar datos e información que les ayuda a conocer las intenciones de compra de un dicho mercado. Tipos. Focus Group. Son sesiones de grupo o grupos de enfoque y es una técnica de investigación más utilizada. Consiste en reunir un pequeño grupo de personas de 6 a 12 personas para entrevistarlas y generar un debate sobre el tema concreto. Grupos de discusión. Es una técnica cuya propia investigación se alinea con respecto de participaciones y una discusión en la que previamente se conocen las respuestas sobre cómo ven esas personas la realidad. Se diferencia de focus groups en que este caso se conocen las opiniones previamente, por lo que se sabe en qué consistirá el debate, mientras que en focus groups el debate es más espontáneo. Entrevistas de profundidad. Se trata de una conversación más profunda que se puede estar más o menos estructurada, pero no tiene preguntas previamente preparadas, sino que surge como un diálogo en el que se puedan obtener datos y valiosos sobre el cliente. El siguiente es video diario. Diarios en video de los compradores sobre sus sentimientos y pensamientos de utilizar productos o servicios. Probador productos en casa. Los compradores utilizan un producto durante un cierto periodo de tiempo e informan sobre su experiencia. Las entrevistas a profundidad, una herramienta clave en la investigación cualitativa. En primer lugar, las entrevistas a profundidad son encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, cuyo objetivo es comprender las perspectivas de estos últimos sobre sus experiencias o situaciones, expresadas en sus propias palabras. Son reflexibles, dinámicas y no estructuradas, lo que permite a los informantes hablar libremente sin que el investigador imponga una estructura rígida. Existen tres tipos principales de entrevistas a profundidad. Uno, que son las historias de vida, donde el informante relata sus experiencias y cómo las define. Dos, las entrevistas dirigidas a eventos no observables, en las que los informantes describen situaciones desde su perspectiva. Y tres, las entrevistas orientadas a contextos amplios, que buscan entender una gama amplia de situaciones o personas en un tiempo relativamente breve. Además, en estas entrevistas se utilizan preguntas clave como las descriptivas, sobre opiniones y valores, sobre sentimientos, hipotéticas proposicionales, de contraste y de abogado del diablo. Estas preguntas no siguen un protocolo rígido, sino que se guían por una lista de temas que deben explotarse. También existen las entrevistas grupales, que, aunque similares a las individuales, no alcanzan el mismo nivel de profundización. Por otro lado, las entrevistas estandarizadas son cuestionarios orales que se adaptan a los entrevistados y su finalidad puede ser confirmar ideas o analizar constructos de los participantes. En resumen, las entrevistas a profundidad son una herramienta invaluable para comprender las perspectivas y significados de los informantes, permitiéndonos explorar su mundo desde su propia voz.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel. Me tocó el tema ¿qué es la técnica Delphi aplicada a la investigación de mercados? Como primer paso podemos definir el problema. Hay que dejar bien claro cuál es el objetivo principal y los objetivos secundarios del estudio. Básicamente hay que saber qué queremos descubrir y en qué tiempo, así como el lugar donde nos enfocaremos. El segundo paso, seleccionar a los expertos. Esta parte es complicada porque necesitamos elegir a los expertos que realmente sepan del tema y estén motivados, así como disponibles para participar. Deben de ser diferentes disciplinas y tener mucha información relevante. El tercero es generación de ideas. Los expertos, teniendo en cuenta los objetivos, deben proponer varias dimensiones y ideas a tratar. Por ejemplo, el material del producto, diseño, precio, utilidad, corto, mediano y largo plazo, así como el impacto ambiental. Punto número 4. Crear el cuestionario. En esta fase se organizan y jerarquizan todas las propuestas en un cuestionario con preguntas cerradas y unas pocas preguntas abiertas. 5. Enviar el cuestionario. Una vez que los expertos completan el cuestionario, se analizan los resultados y se comparten con ellos. Se les invita a explicar sus valoraciones o cambiar sus respuestas si es necesario. Si hay muchas diferencias en las opiniones, se vuelve a enviar el cuestionario para minimizar esas diferencias. 6. Analizar el informe final. Cuando las opiniones son más homogéneas, se categorizan los temas en orden de importancia. Finalmente, se presenta un informe con los resultados de manera clara y concisa, explicando la metodología y manteniendo el anonimato de los expertos. A continuación, veremos algunas ventajas. Diversidad de opiniones. Permite recopilar opiniones diversas de manera anónima y confidencial. Otra ventaja es la alta fiabilidad. El consejo logrado es muy confiable. Otra ventaja, colaboración anónima. Los expertos se relacionan de manera anónima, lo que mejora el flujo de información. También tenemos la ventaja que son de igual participación. Evita que algunos expertos dominen sobre otros, garantizando una participación equitativa. Otra ventaja es la objetividad. Ayuda a formar un criterio objetivo y bien fundamentado. También tenemos las desventajas. El tiempo. El proceso puede tomar más tiempo del esperado debido a la comunicación entre diferentes actores. Otra desventaja es la necesidad de expertos. Requiere expertos en la materia, lo cual puede ser una desventaja según el tema a tratar. Tercera desventaja, tenemos disponibilidad y comunicación. Los expertos deben estar disponibles y se necesitan buenos canales de comunicación. Tenemos también la desventaja del cuestionario crucial. El éxito depende de la calidad del cuestionario. Malas preguntas llevan a malas conclusiones. Otra desventaja es el costo. Puede ser caro debido a las comunicaciones, los expertos y la logística. Técnica Focus Group. ¿Qué es Focus Group? Consiste en convocar a un grupo de personas de 7 a 10 de perfil homogéneo para que conversen sobre un tema prefijado, al objeto de hallar una solución a un problema, proporcionar información sobre aquel, sugerir un producto o servicio, etc. ¿Quiénes participan? La conversación está dirigida por un investigador o coordinador que controla la evolución de la reunión. Existen 3 figuras fundamentales. 1. El cliente o empresa que quiere profundizar en el conocimiento de sus productos o servicios. 2. La empresa de investigación que lo prepara junto con el cliente y realiza las reuniones. Y 3. Los entrevistados. ¿Cómo se hace? Se designa un director de proyecto. Debe comprender perfectamente la problemática. Los grupos han de tener el nivel de homogeneidad suficiente para no provocar grandes contrastes, pero también la heterogeneidad necesaria para motivar la discusión y la disparidad de criterios. ¿Cómo se desarrolla? El desarrollo de una reunión de grupo tiene 3 fases diferenciadas. 1. La preparación. El moderador dispone generalmente de una guía de discusión y de materiales complementarios de apoyo, juegos, fotografías, etc.
que me permitirán observar sus reacciones. 2. Inicio. Durante la primera parte de la reunión, el coordinador realiza mentalmente un examen de los integrantes. Esto le permite diseñar la estrategia de coordinación más apropiada para generar coordinación entre los miembros. 3. Desarrollo. Se desarrolla de acuerdo con un guión previo, pero adaptándose en cada momento a las reacciones de los entrevistados. La duración de una reunión suele ser de 2 a 3 horas. A lo largo de la reunión, el moderador enfrenta diversos problemas. Ventajas de la técnica Focus Group. 1. Profundidad en los temas a tratar. 2. Alta interacción entre los participantes. 3. Permite el uso de técnicas proyectivas como uso de técnicas de collage, juegos de roles, gamificación. 4. Al tener un moderador experto, es posible identificar elementos ocultos o difíciles de identificar a través de preguntas simples. 5. Son entretenidos para las personas participantes, especialmente las amas de casa y los jóvenes. 6. Se puede obtener gran cantidad de información en poco tiempo. 7. Los focus group son una herramienta que pueden ser usadas para medir la reacción de los clientes hacia un producto o las estrategias de una compañía. 8. Son útiles para analizar múltiples problemas empresariales de servicio, de producción, de comunicación, de imagen y posicionamiento de logística, entre otros. Desventajas de la técnica Focus Group. 1. Si hay líderes muy fuertes en el grupo, pueden tomar la palabra y sesgar la respuesta de los demás participantes. 2. Difícil reclutamiento en grupos especializados, personas de negocio o niveles socioeconómicos altos. 3. Es indispensable la presencia de un moderador experto, normalmente psicólogos expertos en el manejo de grupos. 4. Logística costosa. Se necesita al menos 3 sesiones de grupo para sacar conclusiones. Involucran costos de locación, alimentación, reclutamiento, transcripción y análisis. 5. El focus group, en comparación con otros tipos de investigación de mercado como la entrevista individual, pueden resultar menos profundo. 6. Depende de un regalo o un incentivo para el reclutamiento de los grupos. Procesos de la técnica Focus Group. 1. Definición del problema y temáticas a tratar entre el moderador y el responsable de la empresa. 2. Elaboración de la guía y la definición de las técnicas proyectivas a utilizar. 3. Recepción de participantes. 4. Desarrollo de la sesión. 5. Resumen y conclusiones preliminares, frescas. 6. Análisis de los datos. 7. Elaboración de la técnica de observación. ¿Qué es la técnica de observación? Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc. ¿Cómo se hace? Se determina nuestro objeto o razón de investigación. Se determina la información que vamos a recabar, la cual nos permite cumplir con nuestro objetivo. Se determina la cuestión a estudiar, a qué preguntas ha de responder el estudio. Se determina el contexto y el lugar en el cual efectuar la observación. Se determina un fragmento de la realidad a observar. Se determina un instrumento o instrumentos para registrar y almacenar la realidad en estudio. Pueden ser notas de campo o videos. Se determina procedimiento para observar, cuándo, orden de utilización de determinados instrumentos. Se determina sujeto o sujetos y o acontecimientos a observar. Se determina procedimientos de análisis apropiados para el problema que se estudia y para el registro obtenido. Se determina el método, informes, escrito, grabación, de comunicar los datos e información extraída del registro de la observación. Qué, cómo, cuándo, dónde y con qué propósitos se observó, instrumentos que se utilizaron y el modo en cómo se registraron los datos, duración, acontecimientos y registros. Ventajas de la técnica de observación. 1. Nos permite obtener información precisa. 2. Técnica de bajo costo. 3. Fácil de aplicar. 4. Permite obtener datos objetivos.
5. Permite obtener datos cuantitativos. 6. Nos otorga una mejor comprensión. 7. Otorga credibilidad. Desventajas de la técnica de observación. 1. No podrá determinar emociones, actitudes o motivaciones. 2. Se limita a la percepción del investigador. 3. Suele ser prolongada. 4. Resulta difícil observar ciertas circunstancias, como por ejemplo las actividades personales. 5. Posibles conclusiones erróneas. Los procedimientos más utilizados en las técnicas de observación. 1. Incidente crítico. Se registran conductas relevantes referidos a un tema de interés para la investigación. El observador registra información de forma narrativa acerca de un tipo de práctica o conducta determinada. 2. Descripciones de muestra. Su finalidad es obtener descripciones de acontecimientos que aparecen de forma sistemática e intensiva en los registros efectuados en el momento. Se registra la conducta durante un periodo de tiempo establecido para obtener un flujo de conductas con el mayor detalle. 3. Notas de campo. Como método de investigación analítico, la observación participante depende de que el registro de notas de campo sean completas, precisas y detalladas. A medida que el investigador conoce el contexto y la persona y centra el foco de su estudio, es más selectivo en lo que se registra.